Bueno, nuevamente los saludo, feliz de venir a compartir este tema que me encanta. ¿Saben por qué? Porque es que cuando arrancó esta situación de pandemia, casi todo el mundo pedía, habla de esperanza, y creímos que era en marzo del año pasado, que era para un ratico nomás, que era para el mes entrante, que era para 2 meses, y hay que estar hablando permanentemente de la esperanza, porque aun cuando el refrán dice es lo último que se pierde, es lo que uno ve que todo el mundo está perdiendo. ¿Y causa de que se esté perdiendo? Porque estaba puesta donde no era, en quien no era, en el momento que no era, siguiendo al que no era. Por eso es que todo el mundo se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque tenía puesta su esperanza en lo económico, en el poder, en el tener, en el empleo que me iba a resultar, en el trabajo que estaba haciendo, en el negocio que había recién emprendido cuando llegó esta situación. Entonces, cuando pongo la esperanza en esas realidades que son relativas, me derrumbo. Me derrumbo como está tanta gente sumergida en la depresión, en la tristeza, en la misma desesperanza, valga la redundancia, sin un futuro, no ven futuro y no ven salida. Recuerdo que cuando Jorge me dio el tema, inmediatamente se me vino el texto. A veces tengo que orar un momento y empezar a orar y tratar de pensar y que el Señor me ilumine con su espíritu qué tema. Pero inmediatamente se me vino el tema de Ezequiel 37, inmediatamente se me vino el tema de Ezequiel 37, porque es que lo que estamos viendo no solo en Colombia, que sumémosle pandemia más toda esta realidad que estamos viviendo, no la podemos desconocer, no la podemos desconocer. Se juntó, mejor dicho, como decimos en nuestro país, se juntó el hambre y la miseria, entre comillas. Se juntaron dos realidades y todo eso junto empieza la gente a, no, ya no hay salida. No, no hay cómo salir. No, mejor dicho, si veníamos mal económicamente, súmele esto, entonces ¿qué? Y empezamos a perder la esperanza, porque repito, no está impuesta en quien tiene que estar, que sabemos de mano que es en Dios, que es en nuestro Señor Jesucristo, sino en todas esas realidades. Entonces empezamos a declinar en nuestra esperanza, porque empezamos a ver que las realidades que creían que nos iban a sostener ya no están, o van a desaparecer, o han cambiado, o lo que creíamos prioritario, vemos que no es tan prioritario y que hay otras realidades más importantes, pero que aún no aceptamos en nuestra vida, entonces nos vamos enfermando. Miren, los compañeros que hacen consulta de psicología y psiquiatría no dan abasto, no dan abasto, tienen las citas muy, 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 muy prolongadas para meses posteriores, porque la gente cree que estamos al azar, a la suerte, a lo que pueda suceder, a lo que puedan, a los bloqueos, a la violencia, al otro lado, a los necesitados, a los que no tienen oportunidad, creen que ya no. No, 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 si algo nos tiene que quedar claro hoy, con este texto, Ezequiel 37, el valle de huesos secos. El valle de huesos secos es que aun cuando veamos que son unos huesos, pase por el cementerio y mire los osarios. ¿Qué hay ahí? Muerte. ¿Qué hay ahí? No hay esperanza. ¿Qué hay ahí? No hay vida. ¿Qué hay ahí? Los restos de sus seres queridos que quizás tienen un poquitico de tendones, de músculos, como de ir aquí, de nervios, aún un poquitico de piel, pero que ya hay que cremar porque ahí no hay esperanza de nada, ya murió. Esa es la realidad a la que nos va a trasladar hoy el Señor preciosamente, porque es que donde nuestra mente dice, es imposible, ahí empieza la actuación de Dios. Ojo, donde nuestra mente llega a decir no más, recuerden los israelitas en el mar, no de aquí. A ver, levanten la mano los que saben brincar el mar, nadar por entre. Hasta aquí llegamos. Cuando llega nuestra limitación, no es la limitación de Dios, es la oportunidad para actuar en nuestra vida. Entonces no podemos perder eso de vista porque perdemos la esperanza. Y dice la Escritura, San Pablo en la carta a los Romanos, somos salvados en esperanza. Hay alguien que dice, mientras hay vida hay esperanza. No, 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 es al revés. Mientras haya esperanza hay vida. Porque si hay vida y no hay esperanza, valle de huesos secos, ahí es muerte, no hay nada que hacer. Y miren qué interesante el contexto, cada vez me asombro más, lo suelo repetir en las reflexiones de lo
lo que tanto en la oración decimos, lo que tanto repetimos en nuestra oración y que nos dice la Escritura. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo puede seguir haciendo, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, cuando uno escucha el contexto que estamos en el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14, y me llevó a ese valle de huesos secos, se da cuenta que es tal cual lo que está viviendo Colombia, que es tal cual lo que está viviendo nuestro país y está viviendo parte del mundo entero. Pero hoy específicamente nos va a hablar a esta realidad que estamos viviendo. Porque es que cuando llegó al profeta Ezequiel en medio de ese valle de huesos secos, me imagino que no hacía y no tragar saliva. ¿Podrán revivir estos huesos? Ay, Señor, yo no haber hecho un curso de magia, yo no haber hecho, no haber visto la momia y sacar el libro de los muertos. ¿Me entienden lo que estoy? Claro, nos vemos hasta a una sin salida, como estamos viendo en estos momentos, y cuando uno habla con la gente le manifiestan una profunda preocupación, angustia, desolación, desesperanza, depresión. ¿Por qué? Porque están viendo tal cual el valle de huesos secos era la realidad. ¿Qué pasa? Contexto: pueblo de Israel exiliado, sacado de su tierra, hecho esclavos, mataron sacerdotes, quemaron el templo. El pueblo oprimido por dos partidos políticos y entre los dos desangrando a la gente, explotando cadáveres, violencia, quemaban cosas. Los pobres sufrían. ¿Les suena? Sí, me suena, claro que me tiene que sonar. No es lo que estamos viviendo. Gente sin esperanza, gente sin oportunidad, que no tenía acceso a muchas cosas. Y ahí le tocó a Ezequiel, que se vio truncada su carrera porque fue entre los exiliados que sacaron de su tierra, como muchos hoy en nuestro país están teniendo que salir de sus tierras por amenazas. Muchos están perdiendo su economía, está alterada. Es un año en que hay enfermedades que no se han resuelto, en que hay oraciones que no han sido escuchadas, en que hay crisis económica, en que hay desempleo, en que a veces decimos, ¿dónde está Dios? Como decían al comienzo, y ahora sí que dicen muchos, ese es el Dios que sigues, ¿dónde está tu Dios? O si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esta realidad? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no obra? No, el Dios nuestro es el que nos consuela, el que nos da fuerza en la tribulación y nos consuela en la tristeza y nos acompaña en medio de todas estas realidades, y por eso nos da, como vamos a ver el texto, su espíritu para que podamos revivir y salir de estas situaciones. Dios, lo suelo repetir y hay que escucharlo y guardarlo en el corazón. Dijeron, ahora escuchamos con el corazón. No has soltado la historia de tu familia, de tu vida, de nuestro país de sus manos. Dios sigue teniendo el control y por eso nos lleva hoy a una realidad que es la nuestra, Movido por el Espíritu lo llevó a un valle donde solo había huesos secos, porque es muy lindo. Lo primero que hace es que el Señor la mano de Yahvé fue sobre mí y por su Espíritu me sacó y me puso en medio de una vega, la cual estaba llena de huesos. Es el Espíritu el que sigue guiando la historia de salvación que Papá Dios está escribiendo. Es el Espíritu el que está contigo, como estuvo con Jesús, lo empujó al desierto. Es el Espíritu de Dios el que nos empuja en medio de los desiertos de nuestra vida, para que con la fuerza que da el Espíritu, para que con todos los dones, para que con todos los frutos y carismas logremos atravesar ese desierto y transformarlo en un paraíso. Es el mismo Espíritu que a veces nos saca de nuestra comodidad y nos lleva a que contemplemos la realidad de nuestros hermanos, la realidad de tanta gente, porque va a decir a continuación que lo hizo pasar y recorrer en derredor por todos esos huesos secos, para que no se quedara en apariencias, para que se diera cuenta de la realidad. Porque estos huesos secos, va a explicar al final, es el pueblo de Israel que está diciendo, somos huesos secos, somos huesos calcinados, somos nosotros.
Es Colombia, es nuestro país, es nuestra familia, en medio de esta violencia sumada a la pandemia, en medio de la crisis económica, repito, en medio de la separación, en medio de la crisis de pareja, en medio de las luchas de nuestros hijos sin empleo, en medio de la escasez económica, en medio de los familiares en UCI que no encuentran cama, en medio de la saturación de las camas. Esos son nuestros huesos secos, eso es lo que estamos viendo. Pero hay que ver más allá, porque es el Señor el que nos lleva allá. A veces le pedimos al Señor que nos ponga donde queremos, pero a veces nos desacomoda y nos mueve para que nos demos cuenta de la realidad de otros hermanos en nuestro país, porque a veces nos quedamos en nuestras comodidades, porque a veces nos quedamos en Dios y yo y Dios, y no nos damos cuenta del desplazado, del huérfano, de la viuda, del que está en la cárcel, del que sufre. Y recuerden que en textos anteriores nos mandaba de misión: vayan por todo el mundo. ¿A dónde? A donde esos necesitados, a donde esos huesos secos, a donde esa gente que no tiene quien le dé un abrazo, a donde esa gente que no tiene quien lo consuele, a donde esa gente que no tiene aún para comprarse un pedacito de pan. Hoy tenemos que pellizcarnos, y por eso nos va a llevar a recorrer esos huesos secos que es todo nuestro país y que son también tu realidad y mi realidad. Y mi realidad, lo que estamos atravesando. Pero primero, en medio de todas nuestras realidades, el Espíritu va con nosotros. Así como nos llevó al desierto, como llevó al desierto a Jesús, también nos acompaña en medio de este valle de huesos secos, en medio de todas nuestras dificultades. Dios no está ausente, Dios siempre se anticipa, Dios madruga primero, Dios actúa y está pendiente en medio de nuestra realidad para actuar. Pero ¿qué vemos en este momento? Miren, es tan lindo, un expresidente de Checoslovaquia dijo: no soy optimista porque no estoy seguro de que todo vaya a salir bien. No soy pesimista tampoco porque no estoy seguro de que todo vaya a terminar mal. Pero llevo en mi corazón la esperanza, ese regalo grande que Dios me dio, que es tan grande como la vida. Pero llevo la esperanza en mi corazón, que es el regalo que Dios me da para afrontar todas las crisis y que es tan grande como la vida. Y que esa esperanza me lleva a mirar la luz de la fe en medio de todos estos desafíos y retos que está imponiendo esta realidad. Y no es la fe ilusa, no es el optimismo iluso. No, el Señor no es eso. Es con los ojos en Jesús y los pies en la tierra. Pero es ese regalo grande que tenemos que pedir, porque es una de las virtudes, que es la esperanza, que entre a nuestro corazón y venga a ayudarnos a ponernos de pie, a seguir caminando, a no dudar en ningún momento, como vamos a ver en el texto, que Dios actúa. Es que detrás de decir ¿a dónde me voy a ir? ¿Para qué país voy a huir? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Oiga, se nos olvidó que cada día trae su propio afán. La esperanza lo que nos recuerda es eso, que cada día trae su propio afán, que llegó tal tendencia política, que los... Espere, solo podemos hacer algo. Hay 2 días en los que no podemos hacer nada: mañana y ayer, porque ya pasó hoy. Hoy es el día de guardar esta palabra y levantarnos mañana con alegría, porque vuelve a salir el sol, porque la tormenta no dura toda la noche, porque estos huesos se van a ir juntando y van a cobrar vida, porque Dios nos va a sacar de esta situación y no lo podemos dudar en ningún momento. Pero cuenta con nosotros. Cuenta con usted y conmigo, cuenta con que usted y yo vivamos como hijos de Dios, conducidos por el Espíritu, y que actuemos y obremos, que dejemos de quejarnos. Ay, vea, yo en este valle de huesos secos, ese valle de huesos secos puede ser, vea, en mi familia nadie cree, vea, tantas hojas de vida y nada, vea, yo que hice esto, vea, yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz de levantarme. No. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Claro, les he dicho y me han escuchado: fe en un laguito, en una barca, en una bicicleta de pedal, sin olas. No, Señor, doy la vida por ti, muero por ti, entrego todo por ti, pero en medio de este valle de huesos secos que es hoy nuestro país, en medio de este país convulsionado, polarizado, dividido, con tanta diferencia, con unos con tanta probabilidad y otros con tan poca probabilidad,
Y reitero, como decía el padre Yepes, jamás será la violencia la solución. Jamás, hago ese paréntesis. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo? Miren, el contexto es ese, está pasando lo mismo, el pueblo de Israel exiliado, sin esperanza, sin derechos, sin templos, sin instituciones. Y ahí, como hoy, aparece la voz no de Chucho, sino la voz de Dios. Profetiza, hijo de hombre, le dijo a Ezequiel. Y le dijo 3 veces, profetiza sobre esta situación, sobre tu país, sobre tu familia, sobre esta realidad. Y 3 veces, ayer, hoy, siempre, que Dios sigue actuando, que Dios va a actuar, que cuando veas que los signos te muestren que ya es imposible, vea tanto mes y medio, 2 meses y no hay acuerdo desde la pandemia y nos van a liberar en medio del pico más grande, ¿cómo así? Aun cuando haya cosas que no entendamos, el Señor hoy nos dice, profetiza, habla de Dios. ¿Y dónde? Por eso lo llevó al Valle de los Huesos Secos. Necesitamos profetas. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Necesitamos que no nos quedemos callados, que no nos pese la lengua para denunciar y para hablar de Dios, para profetizar sobre estas situaciones, porque Ezequiel a todos los tiró al charco, no tenía pelos en la lengua, a los políticos, a todos, denunció la corrupción, denunció todas esas realidades. Pues que creemos que en nuestro país de fondo hay un problema grande, el más grande: vivir sin Dios, que dejamos a Dios a un lado, que ya no somos, que ya sacamos al Sagrado Corazón, que sacamos la fe, que dejamos a Dios, y todo esto que está pasando es producto de nuestras insensateces y el vivir de espaldas a Dios. El pueblo de Israel estaba en ese exilio y viviendo esa realidad de huesos secos. Somos huesos calcinados sin esperanza, que le dieron la espalda a Dios. No que Dios mande. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todavía siguen habiendo unos aún sacerdotes que creen que Dios está castigando y que Dios está mandando esto. No, se vale de eso para mostrarnos su consuelo, sus abrazos, darnos la esperanza, secar nuestras lágrimas y decirnos: yo no he dicho la última palabra sobre tu vida, o es más, ya la dije. Vida eterna, esperanza, y es en mi Hijo Jesucristo. La esperanza nuestra es Jesucristo, es una persona. No es que salgamos de la crisis económica, no es que nos vacunen, no es que si hablan que muchos empleos para... No, eso no es. Si eso es pasajero, eso es relativo. Lo único absoluto es el amor de Dios. Lo único absoluto es el poder de Dios obrando a través de su Espíritu, que hace posible lo imposible. Entonces, por eso hoy nos lleva a que miremos, a que caminemos, a que nos demos cuenta a veces en nuestra propia familia que no nos hemos dado cuenta de todas las realidades que están pasando. ¿Para qué? Porque va a obrar. Es Él el que lo dice y lo hace. Es Dios a través del profeta el que va a llevar a cabo esta realidad con la fuerza de su Espíritu. Es Dios a través de nosotros, muchachos y muchachas, de un pequeño grupo, de una pequeña comunidad, que va a obrar en todos los otros corazones con la fuerza de su Espíritu. No somos nosotros, no soy yo aquí predicando, no soy yo aquí, vea Chucho, usted que... No, uno es un siervo inútil que está presto a servir y a seguir al Señor y a ejercer la profecía, a testimoniar a Jesucristo, llevar buenas noticias. Ojo, es que no es llegar al Valle de Huesos Secos. No, hermano, ustedes ya ni para hacer una sopita poniendo a hervir el hueso, como hace aquí mucha gente que no tiene ni siquiera lo necesario. Ustedes ya no tienen esperanza, y es más, separados y... No, y es que fuera de eso les voy a decir, para que estén secos, mire lo interesante, tuvo que pasar mucho tiempo. Usted entierra a un ser querido y al otro día no va y está en los huesos. No, requirió mucho tiempo para que nuestro país, nuestra familia y nuestra vida se convirtiera en un valle de huesos secos. Requiere tiempo para que usted y yo nos enfriemos en la oración, la Eucaristía, y nos vamos convirtiendo en un valle de huesos secos. No es de la noche a la mañana. No es que Colombia se... No. Ese cáncer de la corrupción viene hace mucho tiempo y es el peor. Pero no voy a hablar de política, dije. Entonces retomemos el texto. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega.
la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Ya les dije, no quedarnos en lo superficial, mirar la realidad más profunda. A veces nos quedamos en la quema, no, hay algo más de fondo, hay algo más de fondo. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Los huesos eran, ¿qué? Muy numerosos. Crisis económica, crisis social, crisis afectiva, crisis política, crisis de pareja, crisis con los hijos, crisis de división y de odios. De odios sigo diciendo y no entiendo cómo un discípulo del Señor siembra odio en sus mensajes de WhatsApp. Siembra odio. Por eso, por todas esas realidades me animé más a poner mensajes de ánimo y de esperanza y de aliento, porque estamos siguiendo es al Dios de la esperanza, al Dios del consuelo, al Dios que actúa, no al Dios quien es el que siembra odio. Ya lo saben, siquiera respondieron. El diablo, el otro, el tergiversador de los hermanos, el acusador, el mentiroso. ¿Cómo me puedo yo llamar discípulo del Señor y sembrando odio en mis estados? O mandando mensajes de desesperanza. Ya compré los tiquetes para irme del país. Ya estoy averiguando. No. Dios cuenta con nosotros para sacar este país adelante y lo va a hacer. Porque lo prometió, así como le prometió aquí al pueblo de Israel, que estos huesos vivirían y que los deportados regresarían a su tierra y que el porvenir sería de esperanza, no de desgracia. Es Dios el que habla, es Dios. Es el Dios de la vida, el Dios que te creó, el Dios que me hizo, el Dios que me puso en el vientre de mi madre, el Dios que ha pasado ya por varios valles de huesos secos en mi vida y me ha restaurado y me ha reconstruido. ¿Por qué ahora no lo va a hacer? ¿O es que creemos en una fe muy grande y en un Dios muy chiquitico que es incapaz de obrar y de actuar? Eso es lo que nos quiere decir el texto y eso es lo que hoy nos trajo a animarnos, no más decaimiento, esperanza, ánimo, levántense como se levantaron estos huesos en un gran ejército, y un ejército es alguien que lucha, alguien organizado y alguien que tiene esperanza de triunfar. Eso es un ejército. Ningún ejército llega a la batalla, ay, vamos a perder, mire cuán... No, hay esperanza. ¿Y es puesta en quién? En Cristo. Nuestra esperanza es una persona, Jesucristo, que nunca nos ha fallado, nos va a fallar, ni nos va a soltar, ni nos va a dejar. Porque desde la misma cruz se expiró su espíritu, nos dio su espíritu, que nos acompaña, sea en la alegría o en la tristeza. Jesús no se quedó en el monte de la transfiguración. Bajó al valle y escuchó el clamor de aquel padre que le decía: libera a mi hijo, sana a mi hijo. No se quedó en la transfiguración, como usted y yo tampoco. Ese adelanto del cielo fue para que fuéramos capaces de enfrentar dificultades de valle de huesos secos como la que estamos viviendo, en la que uno dice: no, es que ni el gobierno, sí, es que el Dios vivo, el Dios cercano, el Dios que se anticipa, el Dios que lucha con nosotros. No teman, les decía en el Antiguo Testamento, esta lucha es de Dios, no de ustedes. Pero cuenta con nosotros, cuenta con nuestra boca y nuestra lengua para profetizar y hablar mensajes de Dios. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz y que trae noticias de salvación. ¿O a quién estamos siguiendo? ¿Cuál es nuestra fe? ¿O discípulos de quién somos? ¿O qué es lo que hablamos entonces? ¿Cuánto llevamos caminando en pos del Señor? ¿O nos tiene que decir como a los discípulos: han visto que levanté muertos, que sané leprosos, que devolví la vista a ciegos, y todavía no creen? ¿Y todavía están dudando? Sí, Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega, estaban completamente secos. Me dijo, y nos dice hoy: hijo de hombre, la humanidad de Ezequiel, esa humanidad que nos pone a dudar, esa humanidad que dice uno viendo estas realidades no lee los signos de los tiempos, que está nuestra historia de salvación en manos de Dios, sino que dice: no, ya nos tomó el tal, esto, ya entró va a ganar tal cosa, y empezamos a dejar a Dios a un lado y a sus promesas. Yo dije: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Hoy nos dice el Señor: ¿oíste? Oigan, muchachos, ¿ustedes creen que Colombia podrá salir de esta situación? ¿Ustedes creen que la pandemia va a pasar? ¿Ustedes creen que van a volver a recuperar sus empleos? ¿Ustedes creen que van a poder volver a salir a las calles y abrazarse? ¿Ustedes creen que van a volver a la anormalidad? El que pueda entender, que entienda.
¿Ustedes creen que pueden volver a la normalidad? Eso le está preguntando Ezequiel. Podía haber respondido: ante un valle de huesos secos, los babilonios solían dejar los cadáveres, no le dejaban a la gente enterrarlos para asustar y amedrentar más a los otros. ¿Qué es lo que vemos después de cada una de estas cadáveres? 2, 3 cadáveres, 6, 7 cadáveres de masacres, huesos secos. ¿Podrán revivir estos huesos? ¿Podrá Colombia salir de esta realidad? ¿Y qué dijo Ezequiel? Podía haber dicho: no, yo sé cómo, o no, no hay manera. Pero no puso su esperanza en lo que él pensaba, sino en el Señor, que es donde tenemos que poner nuestra esperanza. En el Dios de la vida le dijo, dijo Yahvé: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos, les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Mire qué lindo. Señor, tú lo sabrás. Job, yo sé que mi Redentor vive. La Escritura, Dios, Jeremías, Dios siempre cumple sus promesas. La vida de todo hombre, Job, está en manos de Dios. Y repito, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué le dijo? Señor, tú lo sabes todo, tú sabrás. Me abandono en ti, me confío en ti. Pero le dijo: dile a estos huesos secos, profetiza. Huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Al final nos da la explicación y nos dice: estos huesos secos son los israelitas quejándose. Hoy nos dice: huesos secos a todos nosotros, al que habla. Huesos secos, ¿cuánto llevan perdiendo la esperanza? ¿Cuánto llevan declinando en su fe? ¿Cuánto llevan diciendo: no, yo para qué vuelvo a la comunidad? ¿Yo para qué vuelvo a ese grupo? ¿Yo para qué oro si no veo resultados? Antes mi país está peor. Profetiza, dile a esos huesos secos: escuchen la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Dile, el Papa dice muy lindo: evangelicen los problemas. No le cuente sus problemas a Dios, no le cuente a Dios sus problemas, cuéntele a sus problemas de Dios, evangelícelos, diga palabra de Dios sobre ellos. Es que este hijo en la drogadicción, ese es un valle de huesos secos, ya no. Profetiza sobre esos huesos secos y verás lo que va a pasar. Sobre tu situación económica, sobre tu situación afectiva, sobre la situación de nuestro país. ¿Cuánto estamos orando diariamente por nuestro país? Por cada uno de los autores, de los que intervienen en todo, no por estos, por todos. Todos somos Colombia, unidos con la fuerza del Espíritu y la ayuda de Dios. Vamos a hacer que reviva este valle de huesos secos que es Colombia. Pero ¿qué les dijo a los huesos? Dejen de quejarse, yo aquí en el exilio, yo no consigo empleo, yo cómo voy a hacer para salir de aquí, yo no puedo, a toda hora quejándonos. Por eso nos lleva a esa situación, nos desacomoda, pero nos dice: escuchen palabra de Dios. Dile a esos huesos secos, dile a la gente de Colombia: abran el oído y el corazón y escuchen la palabra. Y si no hay quien la lleve, ¿recuerdan a San Pablo? Quiso Dios salvar a Colombia. ¿Ya me entienden? Mediante la tontería y la necedad de la predicación. O estamos: no, es que tengo tapaboca. Como tengo tapaboca, no puedo hablar de Dios. No puedo llevar el mensaje. O no, a eso ya les he dicho mucho. Huesos secos, no hay esperanza. Por eso es que no vemos resultados, porque tiramos la toalla ahí mismo. Ustedes se imaginan, pongámonos en la situación de, mejor dicho, vámonos, les dije ahora, donde hayan, ahí hay INN, llamamos en los cementerios un montón de cadáveres y a veces de huesos. ¿Y qué dice uno si le dicen: vivirán, enterrémoslos cuanto antes que ya huele maluco? Pues el Señor hoy nos dice: oren, no desfallezcan. No tiren la toalla, prediquen a tiempo y a destiempo, oremos unidos. Dile a esos huesos secos: escuchen la palabra de Dios, que es lo que nos hace falta. Pero 5 minuticos de oración y está bien, pero no.
Profundicemos, leamos, oremos, sigamos en comunidad, sigamos perseverando. Este grupo es enorme, puede que muchos no tengan la facilidad, pero allá me ha tocado ir, había hasta 120, la gente está, ay, ya no, es que Dios nos abandonó. Sí, eso decían muchos de Israel, eso decía el propio Ezequiel, que tenía que convencerse a sí mismo de que su carrera no era un fracaso, de que Dios le pedía que hablara, porque Dios es el que habla a través de los profetas y con su espíritu, no nosotros. Les dirá: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel y os infundiré mi espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. ¿Qué va a infundir sobre toda Colombia, sobre nosotros? Ya lo tenemos, dejémoslo actuar, el Espíritu. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo va a ir siendo esta transformación? Mire qué lindo. Desde el interior al exterior. Nervios, tendones, carne y piel. Nervios, sensibilidad. Nos va a ir reconstruyendo nuestro país si escuchamos palabra de Dios. Si vemos la realidad de todos los necesitados a nuestro lado, nos va a ir dando nervios. ¿Qué son los nervios? ¡Ay, qué nervios! No, no son esos. Los que transmiten la sensibilidad. Nos va a hacer conscientes del dolor del prójimo, del dolor del hermano. Músculos, esos huesos se fueron juntando. Músculos, fortaleza. El don de la fortaleza para no desfallecer, para tener la fuerza y el valor para afrontar toda esta realidad. Y piel, protección, nos va a cubrir con su Santo Espíritu. El Espíritu hablará por ustedes, no tengan miedo. Cuando los lleven a los tribunales, cuando les toque hablar entre esos jueces, el Espíritu hablará por ustedes. Y si nos toca entregar la vida, bienvenido. Eso fue lo que hicieron los discípulos, la misma suerte del Maestro. Pero hoy somos muertos de miedos, huesos secos, temerosos, huesos secos donde solo en las reuniones música, baile, pero nada más, tilín, tilín y nada de ustedes saben. Sí, Señor, te amo, tal cosa, pero profetiza sobre esas realidades. Y sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero aún no había espíritu en ellos. Mientras estamos orando, mientras estamos profetizando, mientras estamos llevando la palabra, en un proceso va ocurriendo toda esta reconstrucción y esta restauración de Israel aquí, pero del mundo entero, de nuestro país y de nuestra familia, porque es Dios el que lo va a hacer, con la fuerza de su espíritu. Es Dios el que nos ha prometido: les daré mi espíritu y viviréis, y viviréis. No dice y moriréis. No dice y perderás la esperanza y quedarás a la orilla del camino y tu clamor no será escuchado, no, y viviréis. Y mientras yo hablaba y mientras sigo perseverando en la comunidad, mientras sigo yendo al grupo, mientras hago los retiros, mientras recibo la Eucaristía, mientras hablo de Dios, se va dando este proceso del interior al exterior, porque es que necesitamos que un trasplante de corazón en toda Colombia y a todos. No a los que buenos que somos más, no, a todos, empezando por los buenos, un trasplante de corazón de piedra por un corazón de carne, que se dé cuenta de que en Colombia hay muchos como un valle de huesos secos, sin esperanza, sin recursos, sin ilusiones, en una profunda tristeza, con desempleo a todo nivel, a todo nivel. Y eso es lo que el Señor quiere, o no dice que Jesús pasó haciendo el bien, y era el lleno y el ungido del Espíritu Santo, y se produjo un estruendo. Recuerden las teofanías, un terremoto, fuego. Dios está actuando en este mismo instante. Dios está actuando. Jesús y su papá aún trabajan en nuestra Colombia, en medio de todas esas desórdenes, en medio de las mamás que han perdido a sus hijos, en medio de los policías heridos, en medio de los manifestantes heridos, en medio de los gobernantes corruptos, en medio del drogadicto, en medio de los honestos. En todos nosotros sigue trabajando Dios.
tratando de entrar a ese corazón y sembrar la semilla de su amor, que es lo que nos va a hacer vivir. Recuerden, todo cuanto se escribió en el pasado, todo cuanto se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Por eso les dijo, dile a esos huesos, dile a esas situaciones, dile a tu país, escuchen la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé tercera vez, les decía como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Qué lindo, ¿no? El Espíritu, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro paráclito, otro abogado. ¿Y dónde entrará ese Espíritu que sopla de los cuatro vientos? Norte, sur, oriente y occidente, en toda la faz de la tierra. La manera de ser de Dios que sigue penetrando en el corazón de todos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Derrama el amor de Dios en mi corazón para que me goce hasta en la tribulación, sabiendo que la tribulación, lo que estamos viviendo ahora, genera paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Y la esperanza no falla, porque es que en un valle de huesos secos, donde no había sino muerte, y eso que dice, y eran muy secos, ni para una sopa, les dije ahora, ni para una sopita. Entonces ahí el Señor va a enviar el Espíritu sobre cada uno de nosotros. Lo sigue enviando, lo tenemos y va a permitir que lo dejemos actuar. ¿Para qué? Para que vivan, para que se unan, porque es lo que hace el discípulo de Dios lleno de la fuerza del Espíritu. Une, no divide. Si divide, está actuando según las obras de la carne. Si está poniendo estados que lleven al odio, a los celos, a la envidia, a la violencia, no diga que es discípulo del Señor. No importa lo que esté poniendo y no importa que otros estén haciendo lo que no deban. Los discípulos de Dios en estos momentos profetizamos sobre cada una de estas realidades palabras de esperanza. Y va a llegar el Espíritu y se sintió un estruendo y se fueron juntando los huesos y se pusieron de pie. Es muy lindo, que es levantarse en las escrituras, es resucitar. Y nuestro país se va a levantar, nuestro país va a resucitar, tu familia va a resucitar, tus hijos van a resucitar, se van a poner de pie, es decir, vamos a seguir caminando, porque el que encabeza nuestro caminar es Jesús mismo. Yo voy delante de ustedes a Galilea. Vuelvan que yo los precedo en ese camino. Vuelve al primer amor, vuelve a confiar en la palabra, vuelve a orar, vuelve a comunidad, que mientras estamos profetizando, se puso todo en marcha, dirán otras traducciones. Ya hace tiempo, ya desde que este virus comenzó, el Rey de la vida, el Rey del universo, el Señor, el amado nuestro, está trabajando. ¿O quién crees que dio la inteligencia a los científicos para desarrollar las vacunas que hoy nos están llegando? ¿O quién crees que movió el corazón de gente generosa a compartir con otros alimento, dinero, posada? Es Dios que trabaja ¿dónde? Infundiré mi espíritu en sus corazones y vivirán. Y se levantaron y eran un enorme, les decía ahora, ejército. Y es muy lindo, el ejército es ¿qué? Para luchar, el ejército de los soldados de Dios para luchar, para salir vencedores, para organizarnos como comunidad, para contar con los demás. Pero un ejército que no escuche la voz del general. ¿Cuál es el general? Dios a través de su espíritu. Escuchen huesos secos. Escucha en medio de tu situación. Escucha y cuida de practicar lo que te hará feliz. Escucha esta palabra de Dios y sabrás que yo soy Dios y que todo se ha puesto en camino. Miren, nuestra fe no alcanza ni, dice la Escritura, si tuvieran fe como un granito de mostaza moverían montañas. Entonces, si la tuviéramos como una sandía o como una papaya, ¿qué haríamos? ¿Me entienden la metáfora? Pero nuestra fe es tan poquita que miramos
un noticiero y ya no dormimos en la noche, porque decimos no, ¿cuál es nuestro Dios? ¿En quién creemos? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Hasta dónde alcanza? ¿De qué tamaño es? O en ese valle de huesos secos, en esa situación decimos, no, no hay nada que hacer. Miren, hay un refrán japonés muy lindo que dice, si te angustias, las cosas son como son. Pero si no te angustias, las cosas son como son. ¿Qué es eso? Señor, tú lo sabrás. ¿Para qué me angustio? ¿Para qué más canas? ¿Para qué hipertensión? ¿Para qué más insomnio? ¿Para qué más depresión? Si el Señor mismo hoy con Ezequiel nos traslada esta situación y nos dice, profetiza. Señor, pero es que no me oyen. Profetiza. Señor, pero es que están muy secos y mire, cada uno tira por su lado. Es que el país se debate entre estas tres corrientes, entre estas cuatro. Es que llegaron los encapó, es que llegaron. Profetiza. Profetiza, ¿me crees? ¿Crees esto? ¿Crees que puedo limpiarte? ¿Crees que puedo reconstruir tu país? ¿Crees que puedo abrir el mar muerto? ¿Crees que puedo dejar atrás los carros del faraón? ¿Crees que puedo hacer a llover maná del cielo? ¿Crees que puedo hacer brotar agua de esa roca? ¿Crees que puedo ayudarte a llegar a la tierra que emana leche y miel? ¿Crees que puedo transformar el desierto de Colombia en un paraíso? Claro que lo puede hacer. Es el que nos creó. Pero el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ah, no, aquí en la hamaca pasivo. Aquí viendo a ver cuándo Dios chasquea sus dedos y desaparecen todos los bloqueos como por arte de magia y todos nos abrazamos. No, no, profetiza sobre estos huesos secos. Diles, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Doblemos rodilla y oremos y clamemos que nuestro clamor es escuchado. Ay, pero es que es que somos tan poquitos. Aquí era solo Ezequiel y los huesos eran muchos. ¿Y qué pasó? Pues es que no guardamos la palabra y creemos que esto es Antiguo Testamento, que esto fue hace mucho tiempo. No, Señor, ya huele mal. Lázaro lleva 4 días. Colombia lleva cuántos días, ya huele mal. Claro que huele mal. Se dañaron los alimentos, se dañaron. Claro que huele mal. Corran la piedra, desátenlo y devuélvanlo a la vida. Es que nuestra esperanza es cierta. Nuestra esperanza no defrauda porque está puesta en aquel que fue capaz de entregarse por cada uno de nosotros. Por aquel que llegó hasta el extremo de dar la vida para que nuestra esperanza no sea vana. Si solo en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza, apague y vámonos. O en palabras de San Pablo, somos los más miserables, dignos de compasión de todos. Porque es tan frágil nuestra esperanza, les dije al comienzo, porque está puesta en pequeñas realidades. Ay, señor el baloto, ay, que me gane un chance, ay, que consiga un trabajo y me pueda pensionar, ay, que me pensione ligero. Y te pensionas y te da coronavirus intubado y le vamos a echar los cheques en la chaqueta. Yo sé que de pronto usted nos está oyendo, acaba de morir, le vamos a echar los cheques ahí en la chaquetica para que se los lleve para el cielo. Toda la pensión y la vamos a pagar retroactiva. Todavía no nos arrojamos en los brazos del que nos dice, tu esperanza es cierta porque está puesta en mí. Nadie que se haya confiado en el Señor quedó jamás defraudado. Profetiza y dile a esos huesos secos que se junten. Profetiza al Espíritu, hijo de hombre. Dirás al Espíritu, así dice el Señor. Así dice el Señor, se me perdió el renglón, aquí está. Ven, Espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan, que es lo que estamos viendo. Muertos vivientes, gente en desolación, gente en tristeza, gente en angustia, gente tirando la toalla y pensando mirando el lacito colgado ahí, o tirarme de un edificio o quitarme la vida. No,
y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron, se pusieron de pie y eran un enorme ejército. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, estos huesos son todo el país de Colombia. Se ha desvanecido su esperanza, se ha acabado para ellos la vida. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Restauraré a Colombia. Sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas donde estamos encerrados. Pueblo mío de Colombia, infundiré mi espíritu y vivirán, y los estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo soy el Señor, que lo hago y se cumple. Cerremos nuestros ojos y hagamos hoy más que nunca un acto de fe en la presencia del Señor, que es el que hoy nos ha hablado al corazón de cada uno de nosotros. Ya mismo, desde este instante, mañana nos tenemos que levantar, no hay que quedarnos en ese valle de huesos secos. Se levantaron y ser ese ejército, esos soldados de Dios que predican a tiempo y a destiempo, con la confianza de que aunque nuestra posibilidad humana diga no es posible, Dios no ha dicho la última palabra, y su última palabra es posible. Infundiré mi espíritu y vivirán, quitaré las losas de sus sepulcros y os haré salir de ellas. Y sabrán que yo soy el Señor, porque lo que digo lo cumplo. Nuestra esperanza es cierta porque está basada en las promesas de Dios. Y ni una sola palabra suya deja de cumplirse. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor se van a cumplir, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestra increencia, a pesar de los signos que estamos viendo en nuestro país. Dios está vivo, está actuando y va a restaurar el mundo entero y nuestra nación y tu familia. No dudes. No dudes, digámosle hoy como Ezequiel ante esas dudas que surgen, ante ese mirar esa situación con desesperanza: Señor, tú lo sabes todo. Recuerdan a Pedro: Señor, tú lo sabes. Recuerdan a María: no sé cómo será esto, pero hágase en mí según tu palabra. Recuerdan a la mamá del profeta Samuel: un vientre seco, imposible para todos, pero ahí entró y actuó el Señor, porque actúa no sobre nuestras cualidades, sino sobre nuestras falencias y dificultades. Nos abraza, nos consuela y nos dice como estos huesos: ánimo, levántense, que infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán, porque el porvenir es de restauración. Volverán a su ciudad como a ese pueblo de Israel. Volverá a estar Colombia en mis manos, es más, está en mis manos, y todo será como antes, porque yo, el Señor, lo digo y lo hago. Y es palabra de Dios, no de Chucho ni de unos supuestos profetas que están surgiendo por ahí. No, no, es palabra de Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que ha escuchado nuestro clamor y que va a bajar en persona a liberarnos y a restaurarnos. Gracias te damos, Señor, infinitas, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en el mundo entero, y especialmente en nuestra patria, en nuestra Colombia querida, en nuestro país, en nuestra familia y en el corazón de cada uno de nosotros. Ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios nos tiene preparado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.